Ok. Buenas tardes, profesora. Mi persona, Jorge Andrés Gandra Oliveros, y mi compañero Andrés Felipe García, les vamos a exponer acerca de árboles de búsqueda binaria equilibrados, ABL. Bueno, vamos a empezar con la definición. En nuestro tema de estructura de datos, un árbol ABL es como un árbol binario de búsqueda ABB, pero los ABL tienen la característica de poderse balancear cada vez que éste se actualiza al ingresar o eliminar un nodo. Este toma el nombre de ABL por los nombres de sus creadores, Aldenson, Belsky y Landis. Ok. Aquí en la diapositiva vemos características de este, que son que la inserción y borrado en estos árboles pues, es más compleja. Cada nodo llevará asociado un factor de equilibrio y cuando la condición de equilibrio se rompe, se realizan una serie de rotaciones para equilibrar el árbol. Bueno, operaciones en árboles ABL. Pues, por ser un árbol de búsqueda binario, pues aplican las mismas operaciones de árboles ABB, que pues se derivan la de insertar, eliminar y buscar. Pues, como dije anteriormente, cada vez que se actualiza al insertar o eliminar, el árbol revisa si se encuentra desequilibrado. En caso de estarlo, pues se realiza el balanceo. ¿Ok? Entonces, el balanceo, pues, es con el factor de equilibrio. Para realizar estos métodos de balanceo, el algoritmo usa un factor de equilibrio, el cual está definido como la diferencia entre las alturas del árbol izquierdo y el derecho. El algoritmo toma en cuenta esto para definir cuándo y cómo realizar el balanceo. ¿Cuáles son los valores del campo de equilibrio? Cada nodo toma un valor de 0 si sus subárboles tienen igual altura. Toma el valor de 1 si el subárbol derecho tiene más altura que el subárbol izquierdo. Y menos 1 si el subárbol izquierdo tiene más altura que el subárbol derecho. Los métodos que había dicho, pues son la rotación simple a la derecha, la rotación simple a la izquierda, la rotación doblada a la derecha y la rotación doble a la izquierda. Ok, vamos a presentarlos en forma de gráfica y de algoritmo con ayuda de mi compañero Andrés Felipe. Bueno, comenzamos con la rotación simple a la derecha, que es como una forma de decirlo, es que, o sea, se usará básicamente cuando la parte izquierda de un nodo, o sea, su subárbol izquierdo esté más cargado que su subárbol derecho y que al hacer su factor de equilibrio dé un valor por encima de 2 en el caso de que sea una rotación simple a la derecha y en -2 en la izquierda, que ya la veremos después. Bueno, no es más que, como vemos aquí en la parte abstracta de esto que sucede cuando se rota, es que la parte izquierda o sea, en este caso el nodo B, que es como el pivote, vendría a ser como la parte derecha del A y la parte derecha del A anterior vendría siendo la parte izquierda del B, que es básicamente lo que pasa y cuando se rota hacia la derecha, ya en este caso de este árbol, de este ejemplo que nosotros tenemos abstracto, quedaría balanceado, ya que sus factores de equilibrio en cada nodo, que sería en este caso A y B, quedarían, o sea, cumpliría la definición de Abel. Ahora bien, ya llevándolo al lenguaje de máquina, tenemos que son métodos de una clase de árbol que tiene una estructura, que se define una estructura y que le entra como parámetro un nodo, un apuntador nodo de la estructura y se define como un padre que será llamado hacer, para asignarle ya sea una dirección, una posición, entrará el nodo que es P, que en este caso es el nodo que entra como parámetro, y entrarán ya por así decirlo, sus direcciones tanto de izquierda como de derecha, que en este caso es un apuntador Q que apunta a la posición izquierda de P, y luego un apuntador B que apunta a la posición derecha de la izquierda de ese P. Ahora bien,
Luego en este código podemos ver que se valida que si P no es null, pues entra y hace una serie de parámetros que no es más que que, por así decirlo, la organización de tal forma de que se haga una rotación hacia la derecha. Que si padre en su posición derecha es igual a P, que en ese caso es el nodo que entra como parámetro, entonces pondrá a padre en la posición derecha y le asignará Q. Ahora bien, si no, pues padre en su posición izquierda le pondrá la dirección de Q. Y si no entra ninguno de esos, es decir, que la única sentencia que quedaría es que la raíz, en este caso, el nodo que entre sería igual a Q. Que no. Bueno, ahora bien, como arriba estábamos como reorganizando en caso tal de que entre, pero obviamente teniendo en cuenta que estamos suponiendo que están entrando datos, se están reorganizando en el árbol, entonces lo que vamos a hacer es reconstruir el árbol, que pondremos la P en la posición izquierda, lo pondremos igual a B, que antes fue definido arriba en la sentencia 226, y que Q en su posición derecha es igual a P. No es más que un cambio de variable. Luego se reasignarán los padres ya que quedaron sueltos al momento de reescribir sus direcciones. Y por último ajustaremos sus valores sus factores de equilibrio, que quedarán de tal forma de que estará balanceado, como podemos ver en la parte derecha de la abstracción, que ya quedará el nuevo nodo insertado. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, ahora tenemos la rotación simple a la izquierda, que como se define es como la sobrecarga de la parte derecha de sus subárboles de subárbol de un nodo, que en este caso puede ser el padre o la raíz, dependiendo de cómo se esté ubicando. Em, no es más que lo mismo que la rotación simple a la derecha, solamente que en este caso, como está cargado más a la derecha, lo que se pasará se intentará es rotar a la izquierda y que quede balanceado, que quede el factores de equilibrio quede de igual forma en ambos lados. Ahora bien, se luce de la misma manera que la rotación simple derecha, pero en este caso lo único que cambia son las posiciones al momento de reconstruir el árbol. Es decir, que P en su posición derecha es igual a B y que Q en su posición izquierda sería igual a P. Pero la reasignación de padres y el ajuste de valores de factores de equilibrio quedaría de igual manera. Siguiente. Bueno, ahora tenemos la rotación doble a la derecha, que aquí tenemos una forma abstracta que se le dice rotación doble a la derecha o derecha-izquierda, que no es más que la suma, por así decirlo, este, de una rotación a la derecha simple y una rotación a la izquierda simple también, que en este caso, en lenguaje de máquina, se traduciría que ya no tendremos dos, o sea, ya no tenemos una sola izquierda y una sola derecha, sino que ya tendríamos que tener cuatro en este caso, porque estaremos balanceando dos nodos, por así decirlo, a la vez. Entonces, en este caso, entra lo mismo como un nodo P, que es el que tendremos como referencia, y sus diferentes direcciones a las cuales apuntará cada nodo que se vaya a usar. Y asimismo tiene una sintaxis muy similar, que es que si padre se está creando y están insertando nuevos nodos, lo que pasará es que los ubicará de tal forma de que quede organizado que si padre en su posición derecha es igual a nodo, pues padre en la posición derecha será igual a R, que en este caso sería el apuntador que apunta a la derecha del izquierdo de P. Ahora bien, si no, padre en la posición izquierda será igual a R, y si no, es porque no ha pasado ninguno y raíz será igual a R. Al momento de reconstruir los árboles, pues quedaría de esa siguiente manera, que es Q, P, R y R, que lo que hace es básicamente de forma abstracta es reorganizarlo, como sale en la parte derecha arriba de la imagen, de fondo blanco, que es lo que hace es reorganizarlo. Y los padres que quedaron por ahí sueltos, también los ubica. Ahora bien, aquí en este caso, como R era el nodo que, por así decirlo, se iba porque como era doble a la derecha, en este caso era el que se iba a balancear, lo que se hace es ajustar sus factores de equilibrio, que queden cero, y ya quedaría balanceado en este caso. Y ahí podemos visualizar. Siguiente, Jorge.
Bueno, asimismo, bueno, de la misma manera en la rotación doble izquierda, también tenemos que de forma abstracta es como, o de izquierda a derecha también, que también se puede llamar, son dos, es una rotación izquierda simple y luego una rotación simple derecha, que se usará nada más cuando esté desequilibrado la parte izquierda, digo, la parte derecha con un factor de -1, o sea, que sea menor a menos 1, o sea, ya sea menos, en este caso sería -2, o sea, su factor de equilibrio sea -2 o más. Y su hijo izquierdo tenga un signo positivo. Esto, si nosotros sacamos un factor de equilibrio en cada nodo, nos daría de tal forma en caso tal de que, de que este árbol en específico requiera una rotación doble a la izquierda. Por eso hay que tenerlo en cuenta para saber qué rotación debemos usar en cada momento. Y como ya lo dije, esto es una rotación simple a la izquierda y otra a la derecha, que va a lucir igual que la rotación doble a la derecha, solamente que aquí se intercambian sus direcciones. En el caso de definir lo que ya Q, el apuntador Q será igual a P, pero en la posición derecha, no en la posición izquierda. Asimismo, pasará que tendrá similar las sentencias de que cuando le pasen, que si padre no es igual a null, pues se ejecutará una línea de código y se reconstruirá el árbol de tal forma de que quede todo organizado y se balanceará después reasignando los padres y tendrá su ajuste de valor de su factor de equilibrio hasta que quede en cero. Listo. Y así se tendrá, usando la recursividad, evidentemente se balanceará el nodo, en este caso, o el árbol, hasta que cumpla la definición de ABL. Muchas gracias.